Hola, buenas tardes a todos. Bueno, y buenos días para algunos y algunas también. Una vez más, agradeceros este ratito que nos estáis dedicando a Genotipia en otro de nuestros webinars, que bueno, llevamos 2-3 meses haciéndolos ya. Quería comentaros, recordaros Genotipia lo que es. Genotipia ya sabéis que es una plataforma de actualidad, comunicación e información en el ámbito de la genética aplicada a la salud. Y bueno, desde hace 2 meses venimos haciendo una serie de webinars, desde webinars sobre secuenciación, hemos hecho webinars también sobre el COVID-19 y, como no, hoy estamos aquí otra vez más con el Instituto de Medicina Genómica. A ver, por favor, porque me están avisando de que no se escucha, entonces, ¿me podéis escribir por el chat que enseguida contestáis todos para decirme si se me oye? Creo que no se me escucha. Sí se oye, se escucha. Vale, perfecto. Genial. Muchas gracias a todos los... Vale, os he leído, suficiente. Gracias. Vale, perfecto. Es que me comunicaban que no, pero será un problema de audio. Bueno, nada, daros las gracias, como no, por estar este ratito aquí. Hoy estamos con el Instituto de Medicina Genómica, que nos van a hablar un poquito de, pues, cómo, cuándo y quién puede acceder a estos test, ¿no? Y un ejemplo de cómo iniciar con buen pie la nueva normalidad con un protocolo que han diseñado, que ahora os contarán más. Y para esto tenemos a Ángela Pérez. Ángela es CEO del Instituto de Medicina Genómica. A los que habéis estado en otros de nuestros webinars ya la conoceréis porque ha participado con nosotras. Y bueno, cómo no, Ángela, darte las gracias una vez más, que llevas acompañándonos durante todo el confinamiento. Y nada, te dejo con ellos, veo que se escucha perfectamente. De todas formas, cuando hable Ángela, si me podéis escribir si a ella la escucháis, nos quedamos tranquilos y damos paso al webinar. Pues estupendo. Mil gracias, Loreto. Tú ya sabes que yo soy muy fan de Genotipia y, por tanto, estamos encantados de participar en todas las iniciativas que tenéis a bien contar con el Instituto de Medicina Genómica. Concretamente, en COVID-19 ya he comentado en alguna ocasión que es un tema que nos apasiona. Nosotros formamos parte de un grupo de empresas, contamos con 166 profesionales y, como he comentado en alguna ocasión, cuando comenzó la pandemia decidimos que parte de nuestros profesionales iban a dedicar su tiempo en los siguientes meses a aportar nuestro granito de arena en todo aquello que pudiéramos colaborar. El Ministerio de España se puso en contacto con nosotros enseguida, la EMS, la Agencia Española del Medicamento, y nos sugirieron que, en función de lo que podía venir, pues bueno, nos pusiéramos a desarrollar un kit de PCR, si estaba en nuestra mano poder hacerlo, made in Spain, por si había cualquier problema de entrada de mercancía a través de las aduanas o algún problema de suministro, como efectivamente ha habido durante el mes de abril, el mes de mayo, han sido terribles. Y bueno, pues decidimos eso, montar en nuestros laboratorios un servicio de detección del virus, así como el desarrollo y diseño de un kit basado en PCR, pues para echar una mano a todos los profesionales, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. En este caso, nosotros hemos hablado de diferentes tecnologías, hemos hablado de COVID, hemos hablado de los test. El siguiente seminario, durante la próxima hora, hablaremos un poquito acerca de los test, por refrescar y comentar las diferencias que hay entre ellos, qué podemos esperar de cada uno de ellos. Pero luego pasaremos enseguida a comentar cómo podemos aplicar estos test, cómo podemos hacer que esa falta de reactivos, esa carencia muchas veces de laboratorios que a lo mejor puedan ofrecer este servicio, cómo podemos racionalizar lo mejor posible los recursos para controlar la pandemia al máximo posible, teniendo en cuenta los inconvenientes que nos vamos encontrando por el camino. A ver. Un segundito. No sé por qué no avanza. ¿Puedes, Ángela? A ver. Sí, no puedo, no sé por qué. Qué raro. Te voy a quitar y te vuelvo a compartir. A ver si es... Vale. ¿Vale? Te vuelvo a dar. A ver ahora. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Se te escucha perfectamente, ¿vale?
Así que Sí. genial. Bueno, esto es una cosa que comento siempre, no sé cuánto COVID-19 tenemos que tener para aprender a utilizar todas las herramientas a nuestro alcance. Nos han comentado nuestros políticos que en estos 2-3 meses hemos avanzado muchísimo en la tecnología digital y aún así creo que es la primera vez que me conecto a un seminario, a un webinar, a una call y bueno, no tenemos algún problema con un micro, ¿no? Entonces, bueno, pues no sabemos cuánto tendremos que sufrir para que funcione toda la tecnología a la primera. Bueno, en todo caso, me gusta empezar con esta imagen, es una imagen desoladora de nuestra ciudad, de Valencia, el 15 de marzo de 2020, un momento en el que esta plaza concretamente estaría a tope de gente. Tenemos esta imagen y un mensaje que nos ha acompañado desde el mes de marzo, durante todos estos meses, que es un mensaje de la OMS para todos los países que nos decía, por favor, el distanciamiento social es absolutamente importante, es algo que va a ayudarnos a evitar la pandemia, pero para controlar los casos que contagian, o sea, las personas o los pacientes que pueden estar en un estado de epidemia y contagiar a otros potenciales pacientes de los que no están contagiando, vamos a tener que hacer test y evaluar a las personas. Bueno, en esta imagen quería presentaros dos curvas que lo que nos muestran es en el perfil rosa, lo que veis en cada una de las dos gráficas es la carga viral, la cantidad de virus que un paciente tiene en su cuerpo desde el momento de la incubación, desde el momento en el que entra en contacto con otro paciente que está contagiándose, desde el momento en que entra en contacto con el virus, qué tiempo pasan con el virus las personas asintomáticas, qué tiempo pasan con el virus de forma general o como media las personas que tienen síntomas leves y qué porcentaje suponen los pacientes asintomáticos y los que tienen sintomatología leve frente al total de la población. El 30% de la población, aunque tengo que deciros que en esta semana se están revisando los datos y es posible que este 30% acabe convirtiéndose en un 40-45%, o sea que entre un 30 y 45% de la población estaría pasando un COVID-19 en el que no tendría ningún tipo de síntomas. Esto es muy peligroso porque estaríamos conviviendo codo con personas que estarían pasando la enfermedad, pero al no tener ningún síntoma no podemos controlar, pues asegurarnos muy bien de que estén confinados y que no puedan contagiar a otras personas. Como digo, en los casos de personas asintomáticas se ha visto que el periodo medio de incubación estaría entre los 15-20 días. Estos serían los días que una persona con el virus estaría en disposición de contagiar a otra persona con la que se encuentra. A partir de ahí desarrollaría unos anticuerpos que le harían inmunes frente a esta enfermedad en el futuro. Además de este 30-40%, estaríamos sumando otro 55% de la población que tienen síntomas leves. Como veis, una de las primeras características en la gráfica de abajo es que el tiempo en el que el virus está dentro del organismo de las personas que tienen síntomas leves, dolor de cabeza, problemas musculares, cansancio, algo de fiebre en muchos casos, veréis que la viremia, es decir, el tiempo que pasa el virus dentro del organismo, es más largo que en el caso de las personas asintomáticas. También se ha visto o se están habiendo estudios que indican que las personas que son asintomáticos desarrollan los anticuerpos en una fase un poquito más tardía y está poniéndose incluso en cuestión si estos anticuerpos IgG, que ahora veremos lo que son y cuándo se desarrollan, tienen o confieren a estos individuos una inmunidad permanente. Bueno, os voy a presentar 3 tipos de test. Actualmente son los que estamos utilizando con mayor frecuencia y yo creo que conviene saber muy bien las características entre estos 3 tipos de test. En primer lugar, a mano izquierda de la pantalla tenéis el test de PCR. Este test de PCR es el que nos permite detectar el ARN del virus. Lo que haríamos sería una prueba en este caso, nasofaringe. Ahora os contaremos bien la diferencia entre una toma nasofaringea y una toma sanguínea. Y lo que nos haría es detectar si alguien tiene el virus y, por tanto, está en disposición de contagiar a otras personas. En el centro de la pantalla tenéis el test rápido, también se le llama de flujo lateral y lo que nos haría sería detectar la presencia o ausencia de anticuerpos IgG, IgM, ¿de acuerdo? Inmunoglobulina M, inmunoglobulina G. Estos anticuerpos son un sistema de barrera, un sistema de defensa que segregan, que desarrolla nuestro propio organismo para combatir el virus. Por tanto, no estaría diciéndonos si nosotros en ese momento tenemos virus en nuestro organismo, sino más bien si nuestro organismo, habiendo estado en contacto con el virus, está desarrollando un mecanismo de defensa.
En el caso de los IgM son anticuerpos rápidos, los primeros anticuerpos que se desarrollan, los que atacan en primer lugar al virus, y los IgG serían los anticuerpos que se desarrollan un poquito posteriormente en el desarrollo de la enfermedad, y lo que nos harían sería concedernos aquella inmunidad que de momento es permanente. Hasta que en China empiezan a perder esta inmunidad o el virus mute de una forma significativa y tengamos, digamos, otra cepa de virus que no podamos o que para el que no estemos inmunizados, de momento todas las personas que han estado en contacto con el virus y han pasado la enfermedad tienen y han desarrollado anticuerpos contra esta enfermedad y no podrían volver a sufrir una infección por COVID-19. A mano derecha de la pantalla tenemos los test de ELISA. Los test de ELISA son una detección también de anticuerpos, inmunoglobulina CMG y también la inmunoglobulina A en muchos casos. Estas inmunoglobulinas son también una defensa rápida del organismo frente al virus, pero se desarrollan o se segregan más bien en vías respiratorias y los IgM y IgG son más bien, están perfectamente repartidos por el organismo. En este caso, la detección que se realiza es cuantitativa y se desarrolla en máquinas que ahora os enseñaré. Y tienen diferencias entre ellos que ahora vamos a ir viendo poco a poco. En el caso de los test de PCR, como os comentaba, el test de PCR es la técnica de referencia para el diagnóstico del virus. Es la única de las tres que os he presentado antes que nos va a permitir detectar el ARN del virus dentro del organismo de un paciente y, por tanto, esa capacidad que tiene para contagiar a otros individuos y entrar en contacto con ellos. Permite un diagnóstico temprano a partir de que este individuo, un paciente cualquiera, ha entrado en contacto con el virus por contacto con otra persona, por contacto con una superficie, en fin, todas las formas posibles de entrar en contacto con este virus. En un periodo más o menos de media, 5 días, tendría una carga viral elevada que estaría dentro de su organismo en una fase muy alta, en un nivel muy alto, hasta el día 14, 15, 20, si es asintomático, 25, 30, si tiene síntomas leves. Y si es de esas personas que desafortunadamente está en el 15% de la población que tienen sintomatología grave y tienen que acudir a un hospital y ser hospitalizados en una habitación convencional o en la UCI, pues tendrían todavía un periodo en el que el virus está dentro del organismo muchísimo más tiempo. Los test de PCR también, otra característica que tienen, es que tienen una alta sensibilidad y especificidad, llegando a poder ser del 100%. Esto significa que solamente con una técnica de PCR bien diseñada, nosotros estamos en disposición de detectar COVID-19, SARS-CoV-2, también llamado este virus, y no cualquier otro coronavirus. Sabéis que hay otros coronavirus diferentes del COVID-19 y es muy importante diferenciar entre ellos, pues porque los medicamentos que podemos tomar o la sintomatología que vamos a tener y el pronóstico y el tratamiento de la enfermedad son diferentes. En todo caso, pues 30 días después del contagio es cuando vamos a poder detectar en un individuo que ha estado en contacto con el virus presencia de este virus. El problema que tienen los test de PCR es que no vamos a poder hacerlos delante del paciente, vamos a tener que tomar esta muestra, nos la vamos a llevar al laboratorio y vamos a necesitar equipamiento y personal especializado para poder hacer la prueba y poder dar un resultado. Eso sí, una vez que vamos al laboratorio podemos disponer de tecnología, de automatización, de robots para poder hacer las pruebas de cientos en cientos diariamente. En esta imagen lo que os muestro es la toma de muestras, esto lo habréis visto en la tele en infinidad de ocasiones. Los test de PCR se ha visto que la mejor toma de muestras se realiza la eficiencia de un test de PCR está mejor garantizada cuando se toman muestras nasofaríngeas, como veis a la derecha de la pantalla. Un personal cualificado, un enfermero con experiencia, lo que haría sería introducir una torunda, que es como un bastoncillo de estos que utilizamos para limpiar los oídos, un poquito más largo, se introduce en la nariz con bastantes centímetros y se frota un poquito durante unos segundos para tomar una muestra pues eso, con esa distancia. En los casos en los que no es posible tomar esta muestra, pues porque el paciente se pone muy nervioso, porque la experiencia del enfermero no es lo suficientemente amplia, nosotros recomendamos que se tomen 2 muestras. Esta, en la medida en la que se puede tomar, y también una muestra orofaríngea, que sería, utilizando otra torunda, lo que haríamos sería introducir la torunda detrás de la garganta, detrás de la campanilla y frotar un poquito al lado de la campanilla detrás de la garganta. Una vez que tomamos la muestra, estas torundas se introducen en un vial como el que estáis viendo en la foto. Este vial contiene un medio de inactivación del virus y esto lo que nos permite es poder transportarlo
desde la toma de muestra, desde el sitio donde hemos tomado la muestra, hasta nuestro laboratorio, con todas las garantías de que, a pesar de que el envase es, como estáis viendo en la derecha, un triple envase en el cual la muestra la metemos dentro de una bolsa perfectamente hermética. Luego la introducimos dentro de un bote antiaplastamiento y luego dentro de un envase que tiene un material para que pueda ser absorbente en caso de que se rompa. A pesar de todo ello, meter las torundas en un medio de inactivación del virus nos permitiría que en caso de catástrofe, de que este triple envase no nos funcionara por un impacto enorme de la carga, pues que lo que se liberara no fuera contagioso. Una vez que tenemos la muestra dentro del laboratorio, lo que vamos a hacer es utilizar dos tipos de técnicas. En primer lugar, haremos una extracción de ARN y en segundo lugar haremos la retrotranscripción del ARN en ADN y la amplificación por PCR. A mano derecha y arriba tenéis a la mano más derecha posible un equipo que hay azul. Este es un robot automático muy utilizado durante esta pandemia. Es un Kingfisher, en este caso, de la marca Thermo Fisher, y nos permite hacer la extracción de 96 muestras simultáneamente. Esto, pues bueno, el técnico de laboratorio lo que haría sería llevar las muestras a una cabina de seguridad, tomaría las muestras de cada paciente, utilizaría códigos de barras, los registraría perfectamente y las introduciría en un formato de trabajo de 96 en 96 y este equipo en 45 minutos nos realizaría la extracción de ARN a partir de la toma de la muestra, a partir de esta torunda, en más o menos una hora. Justamente al lado tenéis un equipo de un termociclador también muy utilizado, en este caso también es de la marca Thermo Fisher, y puede realizar el análisis de 96 muestras simultáneamente, con lo cual, bueno, vendría a tardar como 1 hora y media, 2 horas. Por lo tanto, en un periodo de 3 horas más o menos, estaríamos en disposición de conocer el resultado de 96 muestras simultáneamente. En la parte de abajo he querido poneros una foto correspondiente a un equipo que aquellos de vosotros que hayáis tenido pues, un confinamiento muy aburrido y os haya gustado estar al corriente de todas las noticias que han salido acerca de las donaciones y de las acciones que han tenido muchas de nuestras empresas a nivel nacional, habréis oído la noticia de que 5 personas, gente que tenía mucha experiencia, directivos y exdirectivos de compañías que tenían mucha experiencia en el campo de la biotecnología y lo que hicieron fue unir esfuerzos para importar estos robots. Aquí abajo estáis viendo una unidad, pero en realidad, pues en el Hospital Clínic de Barcelona, en el Hospital La Paz, Virgen de la Candelaria en Canarias, el Hospital La Fe en Valencia y prácticamente os diría, bueno, Virgen del Rocío en Sevilla, os diría que en prácticamente todos los hospitales de referencia de nuestro país, aproximadamente unos 25 en este momento, han recibido una donación por parte de empresas pues, que han donado 10, 15 millones de euros y que quisieron hacerlo no a través del gobierno, sino a través de un canal privado. Lo que hicieron estas personas fue importar estos robots y poner a disposición de los hospitales a los ingenieros que lo que hicieron fue parametrizarlos para que pudieran trabajar con kits tanto de extracción de RNA como de PCR para poder dar soporte a estos hospitales que se han convertido en los hospitales de referencia para que pudieran analizar miles de muestras diarias y pudiéramos maximizar el número de test y así seleccionar o cribar a aquellas personas que estaban en disposición de contagiar de las personas que no. Entonces, afortunadamente todavía están algunos hospitales recibiendo estas máquinas que se podrían estar utilizando dentro de unos meses pues para establecer esos corredores aéreos para que los visitantes que tengamos que harán que la industria del turismo, que en nuestro país es tan importante, no se detenga, al menos podamos tener las garantías de seguridad para que todas estas personas que van a llegar a nuestro país podamos asegurarnos de que no vienen contagiados de su país y también, ¿por qué no?, a la salida de nuestro país, asegurarnos que no van contagiados a sus países de origen en este caso. Bueno, en este caso he querido poneros este equipo, podéis leer en la hemeroteca, podéis leer muchísimos artículos acerca de cómo se han llevado a cabo estas operaciones y creo que es una historia muy bonita. Yo siempre digo que esta pandemia ha mostrado lo mejor y lo peor de muchas personas. Hemos tenido en Imegen, al igual que en otras empresas, la oportunidad de encontrarnos con personas maravillosas que han dejado su actividad principal para ponerse al servicio de la población en general, de los pacientes
y echar una mano desinteresadamente en todo lo que han podido. También es verdad que nos hemos encontrado con personas, empresas que han aprovechado esta circunstancia para enriquecerse y, como digo, ha dejado como lo peor y lo mejor de cada casa, ¿no? o del género humano. Y en este caso os muestro un ejemplo que, si no lo habéis leído, os recomiendo la lectura de cómo, juntando un poco los esfuerzos de todos, podemos conseguir hacer cosas muy bonitas por intentar salir de esta pandemia lo antes posible y de la mejor manera posible. Pasamos ya al segundo tipo de test que hemos comentado, son los test que detectan la presencia de anticuerpos IgM e IgG en los pacientes. Estos test nos darán un resultado negativo cuando el paciente no ha entrado en contacto con el virus y, por tanto, no ha desarrollado el mecanismo de defensa que tiene nuestro organismo para luchar contra este virus. Como os comentaba antes, la inmunoglobulina M es la inmunoglobulina que se segrega que fabrica nuestro cuerpo, en primer lugar, dando una respuesta rápida, el primer elemento de defensa que tenemos contra el virus, y luego tendríamos la inmunoglobulina G, que tiene una respuesta más tardía, que se suele empezar a desarrollar, pues como os digo, a partir del día 25 o 30, dependiendo de si los pacientes son más o menos asintomáticos. Los test rápidos, o también llamados de flujo lateral, a mano derecha estáis viendo un típico dispositivo de este tipo. Yo creo que a estas alturas, muchos de vosotros que nos estáis escuchando ahora mismo, es posible que a través de vuestras empresas, a nivel particular o bien en la tele, hayáis visto cómo funcionan estos dispositivos. En todo caso, son muy parecidos, o por no decir iguales, a cómo funciona un predictor. Y lo que yo siempre digo, ¿un predictor es fiable? Bueno, pues un predictor es muy, muy fiable. Igual que estos dispositivos lo serían en caso de que hubiéramos dado tiempo a las empresas a fabricarlos con la sensibilidad y la especificidad necesaria. Con esto quiero decir que el virus lo conocemos desde finales de diciembre, como sabéis, nació en Wuhan. Cuando se reconoció efectivamente la pandemia, hemos tenido muy poquitos meses para desarrollar toda la tecnología al mismo tiempo. Todo el mundo necesita en estos momentos un test, bien sea de PCR, bien sea un test rápido o un test de ELISA. Yo os diría que simultáneamente todo el mundo lo necesitamos o lo vamos a necesitar en los próximos días, y lo cierto es que no vamos a tener, si todos nosotros quisiéramos hacernos un test mañana, no habría reactivos suficientes para que pudiéramos todos disponer de este test. Por tanto, las empresas, todos como locos, nos hemos lanzado a intentar producir los mejores productos con la tecnología más avanzada, con las mayores garantías de calidad, pero es verdad que estos test todavía no tienen toda la sensibilidad y especificidad que necesitaríamos, y en muchos casos pues tenemos dispositivos que tienen una sensibilidad entre el 85 y el 95% y otras veces tienen un poquito menos. Y yo creo que os acordaréis de aquella noticia en la que el gobierno español por 2 veces consecutivas compró unos test a China, en este caso, que demostraron tener una sensibilidad pues inferior al 50%, hubo que devolverlos, pero para cuando compraron la siguiente partida pues tampoco tuvimos más suerte. Una cosa muy importante que ha ocurrido, muchos de vosotros seréis científicos y seguro que esta noticia quizá la conozcáis, pero a mí me parece muy interesante, es que no sé si sabéis que cuando se declaró el estado de alerta, lo que hicieron a nivel científico, lo que se hizo a nivel científico y a nivel global, fue determinar que era muy importante que toda la información que todos los organismos, tanto públicos como privados, íbamos generando en cada país, se liberara a la red y que todos nosotros tuviéramos acceso a esa información sin tener que pasar por los referees y todos aquellos controles que sabéis que tienen todas las publicaciones científicas para llegar a ser publicadas. Por tanto, desde enero es posible que estamos, es un hecho que estamos siendo bombardeados con información que a priori nos parece contradictoria. Y esto tiene mucho que ver con que cualquiera en este momento, cualquier científico, tiene, digamos, la responsabilidad y también la obligación de que cuando obtiene una información relativa a aquellos estudios que esté realizando en su centro de investigación o en su empresa, tiene la obligación y también, como digo, la responsabilidad de subirlos a la red y publicarlos. Los referees o esos controles se van a empezar a aplicar un poquito más tarde. Entonces, es posible, lo que no hubiera sido, lo que es impensable que ocurriera el año pasado, es posible que podamos publicar una casuística con 14 pacientes, con 20 pacientes. Entonces, esta también es una de las razones por las cuales muchas veces decimos, no puede ser, he leído en una revista de alto impacto
con mucho prestigio una información que luego parece ser que no es cierta. Bueno, pues lo que ocurre es eso, que los científicos de este país, las autoridades competentes, los organismos oficiales han considerado que era mucho más importante que tuviéramos acceso a toda la información, a pesar de que parte de esta información no fuera 100% veraz, a que tuviéramos que pasar los controles que antiguamente y tradicionalmente hemos pasado para publicar cualquier información y que mientras que durara el estado de alerta era más importante tener toda la información que parte de la información solo aquella veraz. Por último, este es el último test que podemos realizar. Es un test que también va a detectar los antígenos, los anticuerpos, las inmunoglobulinas A, M y G. Esta detección se llama también método de ELISA, seguro que la habéis oído. Es una detección que, al contrario que la detección de anticuerpos mediante flujo lateral o test rápido, la realizamos también en un laboratorio equipado. Os he puesto a mano derecha dos imágenes de dos máquinas. La de arriba sería una máquina que se maneja manualmente y que nos daría un resultado de 96 en 96 muestras. La de abajo sería una máquina que está perfectamente robotizada y que podría estar dando unos resultados de 384 en 384 muestras, pues os diría que cada par de horas, más o menos, cada hora, cada 2 horas podríamos estar obteniendo este número de muestras, de resultados. Estas son la técnica de ELISA es la que probablemente dentro de unos meses en nuestros análisis convencionales, análisis clínicos convencionales, sea una técnica que nosotros tengamos incluida dentro de nuestro test o nuestro chequeo periódico y que estaría dándonos una idea de esa inmunidad que como población vamos a desarrollar. Como sabéis, una de las esperanzas que teníamos, que luego se vio que estábamos muy lejos de conseguir aquella, pues aquella hipótesis o aquella premisa que nos marcamos, es que durante la pandemia que hemos tenido, durante el peor momento del virus en España, hubiéramos desarrollado esto que se llama inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño se denomina a cuando la población, a una determinada población que tiene entre un 60 y un 70% de personas inmunizadas y entonces pues cuando se hicieron los estudios poblacionales, los estudios epidemiológicos, el Gobierno de España cogió estadísticamente una parte de la población, midió cómo estábamos de inmunizados, que la presencia de anticuerpos IgM y IgG en la población, y lo que vimos es que solamente el 5% de la población estadísticamente estaba inmunizado frente al virus. Es cierto que este porcentaje no es igual de constante en todas las poblaciones. Hay poblaciones que han sufrido menos la pandemia y hay ciudades que han sufrido con mayor intensidad la pandemia y esto hace que haya algunas más inmunizadas y menos inmunizadas. Y en todo caso, la técnica de ELISA nos permitiría determinar la cantidad de antígeno que tenemos en el organismo y determinar en caso de positivo si nosotros estamos inmunizados ante la enfermedad o no lo estamos. En el caso de un resultado negativo, insisto, lo que estaría ocurriendo es que ese paciente no está inmunizado contra el virus, pero no podríamos decir en ningún caso que este paciente no tiene el virus y está o tiene la posibilidad de contagiar, ¿ok? Tanto la prueba de PCR como las técnicas de ELISA, bien sea flujo lateral o técnica de ELISA, o sea, PCR frente a anticuerpos, las técnicas de PCR nos van a decir si somos potencialmente contagiadores o no lo somos, y las técnicas de anticuerpos nos van a decir si hemos sufrido la enfermedad y estamos inmunizados o no lo estamos. Ojo, ser positivos o negativos en anticuerpo no nos están diciendo en ningún caso si tenemos el virus dentro y estamos contagiando o no estamos contagiando. Esto es importante saberlo, porque en algunos casos, en algunas empresas con las que hemos trabajado, y ahora os pondré muchos ejemplos, para saber si pueden desconfinar a sus trabajadores, han hecho test de anticuerpos y esto está muy bien para saber qué parte de la plantilla no tiene riesgo de tener un contagio, de tener una baja o de poder contagiar a otro, o sea, de poder contagiarse. Pero, ojo, tampoco nos estaría diciendo si están en posibilidad de tener carga viral en ese momento y poder estar contagiando a sus compañeros. Bueno, esto ya lo hemos comentado. La IgA, como os comentaba, es un anticuerpo que se segrega también de una forma, tiene una respuesta rápida, también se segrega más o menos a los 7 días de la carga viral, cuando la carga viral es más alta, en pacientes principalmente asintomáticos y como os digo, la inmunoglobulina A se puede encontrar con mayor porcentaje en las vías respiratorias.
En esta gráfica lo que mostramos es, en la línea azul, el perfil azul, podéis ver, bueno, el eje horizontal es un eje de días y en el eje vertical es una estimación cuantitativa. La gráfica azul haría referencia a la carga viral del virus desde el día 0 hasta el día, pues bueno, más o menos 20, 18, en el que un paciente tendría una carga viral que podríamos detectar mediante PCR. La gráfica verde es el desarrollo de los anticuerpos IgM, que ya sabéis que son los de respuesta rápida. Y la gráfica roja nos estaría indicando la cantidad, cuándo se segregan y la cantidad de inmunoglobulina G que se empezaría a desarrollar en el día 14, posteriormente desde el día en el que el individuo entra en contacto con el virus, y no desaparecería, quedaría en una cantidad concreta en cada individuo, que se ha visto que depende mucho de lo sintomático o asintomático que haya desarrollado la enfermedad y que quedaría y conferiría esta inmunidad a largo plazo. Por tanto, como veis, la gráfica o la presencia del virus correlaciona muy bien con la presencia de IgM, es decir, con este anticuerpo de defensa rápida, y la IgG se segregaría más tarde. Con lo cual, por ejemplo, si hiciéramos en este momento, en el día 6 en el que una persona ha entrado en contacto con el virus, le hiciéramos un test de PCR, estaríamos dando un resultado positivo, pero probablemente si realizamos un test de anticuerpos, es muy posible que detectáramos una IgM negativa y una IgG negativa. Por tanto, un test de anticuerpos en un estadio entre el día 0 y el día 7, más o menos, en el que un paciente, un individuo ha entrado en contacto con el virus, podría darnos un sesgo, un resultado que nos hiciera malinterpretar los resultados del test. Por tanto, es muy importante para saber si alguien puede estar contagiando hacer un test de PCR. Esta diapositiva muestra la presencia del virus en los últimos días del mes de diciembre del año 2019. Como sabéis, este virus se descubrió en China, se caracterizó en China, y las gráficas moradas o las líneas moradas nos están enseñando cómo el virus viajó a los diferentes países y nos enseña una foto estática de cómo estaba diseminado el virus a finales de diciembre de 2019. Y esta es la foto que tenemos a final del mes de marzo del año 2020. Veréis que lo primero que llama la atención es que hay colores diferentes, y esto lo que significa es que el virus no es exactamente el mismo el que se descubrió en el momento inicial en China que el que ahora mismo podríamos caracterizar, podríamos secuenciar en Estados Unidos, por ejemplo. Ni siquiera el que está en Europa o el que podríamos estar detectando en África, ¿de acuerdo? Si esto lo llevamos a un árbol dendrítico, lo que nos estamos encontrando es que en diciembre el virus con color morado, la secuencia que tenemos era una única secuencia del virus, la caracterizamos mediante secuenciación de ADN y vimos que era un único virus y era el que estaba muy presente en la ciudad de Wuhan y también en la región de China, pero este virus, conforme pasó el tiempo, los virus de ARN mutan con bastante facilidad. Y entonces ahora mismo tenemos más de 4.000 genomas diferentes que podríamos estar encontrando de forma diferente también en los diferentes países. Como habéis visto en la anterior diapositiva, aquellos que están coloreados de color rojo serían los que podríamos estar encontrando en Estados Unidos, y tenemos los amarillos, que serían los que podríamos estar encontrando con mayor frecuencia en Europa. Todas estas cepas en las poblaciones van mutando y digamos que se van quedando concentrados en estas poblaciones. Afortunadamente, gran parte de los kits, no todos los de PCR desarrollados para combatir la pandemia, son capaces de detectar cualquiera de las cepas. Es decir, el virus ha mutado, pero el virus no ha mutado tanto como para que los diseños y las pruebas que preparamos para detectarlos mediante PCR no sigan funcionando. Hoy en día, todavía los kits de PCR, sobre todo aquellos que fueron desarrollados no al principio de la pandemia, en febrero, sino aquellos que fueron desarrollados más bien a finales de marzo, son capaces de detectar estos genomas diferentes. La OMS, para aquellos que tengáis más curiosidad y entrando un poquito en una parte más técnica, la OMS lo que, digamos, recomienda es que la PCR detecte 2 regiones específicas del virus, al menos 2 regiones específicas. Concretamente, por ejemplo, el kit de PCR que tiene Imegen y que comercializa actualmente tanto en España como en muchísimos países a nivel internacional está detectando 3 regiones específicas del virus,
con lo cual tenemos esa garantía de que aunque haya una mutación en una de esas regiones que no nos permita detectar el virus, tendríamos las otras 2 regiones para dar un resultado positivo y no tener un error de diagnóstico. Y por fin entramos en otra parte de la presentación, la parte que hace más referencia a, bueno, vamos a ver, si tenemos un virus que está mundialmente repartido, una pandemia y un estado de alerta, todos los países buscando tecnología propia e invitando a sus empresas a desarrollar tecnología made in el país donde esté la compañía para poder tener esos recursos. Si todo el mundo necesitamos este test, ¿cómo podríamos hacer para que en un estado de desescalada, como ahora mismo donde está España, pero no donde están los países latinoamericanos, cómo podríamos hacer para utilizar los recursos de la mejor forma posible? A continuación, lo que voy a hacer en los siguientes 10-15 minutos es presentaros un protocolo que está diseñado por inmunólogos, por microbiólogos, que desde esta compañía lo que han hecho es leer toda la bibliografía existente, todas las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, del Instituto Carlos III, de todos aquellos organismos oficiales de todos los países, cotejando toda esta información para intentar racionalizar estos test de modo que podamos ofrecerlos a aquellas personas que más lo necesitan, bien sea para caracterizar, digamos, la enfermedad o bien sea para aislarlos y permitir que el contagio vaya reduciéndose y que podamos estar cada vez más libres de la pandemia. Como veis, tenemos 3 estados diferentes. Vamos a clasificar a toda la población en 3 estadios diferentes. A alguien al que le hiciéramos un test de PCR podría darnos un resultado positivo, como veis en la parte de la izquierda de la diapositiva. Una PCR positiva implicaría que esta persona estaría absolutamente confinada y evitaríamos que tuviera contacto durante al menos 2-3 semanas con cualquier otra persona. En el caso del centro tendríamos, donde desafortunadamente estamos más o menos en el 95% de la población, y es que tenemos un resultado de PCR negativa, anticuerpos negativo, y esto implica que no tenemos el virus, pero tampoco hemos entrado en contacto con el virus en el pasado, con lo cual somos personal o pacientes absolutamente de riesgo. Y a mano derecha tenemos el caso de la población inmunizada, que tiene una PCR negativa y tiene un test de anticuerpos positivos, sobre todo IgG. En este caso, cuando damos una PCR negativa, IgM negativo y IgG positivo, estamos frente a una población, estamos frente a un paciente que ya ha sufrido la infección en el pasado y que actualmente está inmunizado para la enfermedad. Es donde, afortunadamente, estaremos muchos dentro de un tiempo y que, o bien con la vacuna, bueno, pues lo evitaremos. Bien, pues las etapas del protocolo que nosotros queríamos presentaros son las siguientes. Nosotros contactamos con una empresa y le damos todos los detalles. Sobre todo, lo que hacemos es preparar unas encuestas que personalizamos según el tipo de sector al que nos enfrentemos. Estas encuestas las personalizamos para todas las empresas y se las enviamos a todos los trabajadores para que ellos puedan responder a una serie de preguntas. Un equipo de profesionales se traslada a esta empresa para hacer la toma de muestra en las instalaciones de los clientes. Luego, cuando tenemos los resultados, los volcamos a una plataforma web personalizada a un área de cliente de la empresa y en base a todos los resultados que obtenemos, asesoramos en la toma de decisión más adecuada respecto a los resultados que hemos encontrado. ¿Qué características, qué riesgos vamos a evaluar para saber qué personas serían las que deberían hacerse el test en primer lugar si tenemos, por ejemplo, una restricción en cuanto al presupuesto o tenemos un número de pruebas pequeña determinada? Por ejemplo, nosotros vamos a evaluar el riesgo de cada paciente en 3 entornos diferentes. Un riesgo nos lo va a dar el estado de salud del trabajador. Ya sabemos y conocemos por las publicaciones científicas que una persona que sea sana tiene menos riesgo a tener un coronavirus de los malos que una persona que tenga una afección respiratoria o que tenga más de 65 años o que tenga, bueno, pues, alguna enfermedad basal, como por ejemplo también SIDA o algún otro tipo de enfermedades. Entonces, vamos a hacer algunas preguntas en la encuesta que tienen que ver o que están dirigidas a tener el riesgo inherente a la salud del trabajador. Y vamos a clasificar con ese icono que veis del corazón con un marco rojo, amarillo o verde, clasificando al trabajador en un riesgo alto, medio o bajo
en función de cómo nos responde a esas preguntas. También vamos a evaluar los riesgos asociados al su puesto de trabajo. No es lo mismo que una persona esté en una ventanilla atendiendo cada minuto a una persona diferente, por más que utilicemos todos los EPIs que nos recomiende el puesto de trabajo, que ser un carretillero que trabaja en un almacén de 1000 metros yo solo transportando mercancías. En base a otra serie de preguntas que incluimos en nuestra encuesta, vamos a clasificar el riesgo de ese trabajador igual en rojo, amarillo o verde con ese maletín en función de cómo nos responda esa encuesta, en función del riesgo que tiene un trabajador por el puesto de trabajo que desempeña. Y por último, pues no es lo mismo que vivir con una persona que trabaja en urgencias en primera línea de COVID que vivir con nuestro gato. Entonces, en función de los riesgos y hábitos en el entorno familiar, pues vamos a tener un determinado riesgo que vamos a representar de esta manera. Rojo lo mismo, con esa especie de iconografía familiar. Rojo cuando tenemos un riesgo alto por el entorno familiar que tenemos, amarillo cuando tenemos un riesgo medio y verde cuando tenemos un riesgo bajo. La combinación de todos estos riesgos, añadida a una cuarta que también tenemos en cuenta, y es que no es lo mismo que nuestra empresa esté o nuestro colectivo esté en Vallecas que esté en un pueblecito de Castellón. En función de los repuntes o rebrotes que pueda tener la enfermedad en una zona determinada, nuestros especialistas van a dar una serie de recomendaciones a nuestros clientes, recomendándoles hacer los test con mayor o menor periodicidad. Como os decía, las encuestas tienen como unas, 23 preguntas más o menos, tiene 2-3 minutos de duración, se hacen vía online y, digamos, lo que hacen es clasificar a nuestros empleados colocándonos en ese riesgo bajo, medio o alto para esos tres entornos que os he comentado, el entorno de salud basal, el entorno laboral y el entorno familiar. La siguiente etapa del protocolo, realización de análisis. Nosotros recomendamos siempre a nuestros clientes, a las empresas, que se hagan una primera foto. Y esta foto consiste en un test serológico acompañado de un test de PCR. Generalmente es un test de flujo lateral, un test rápido, acompañado de un test de PCR. En este caso lo que tenemos es una foto de toda la plantilla. Imaginaos una empresa de 50 trabajadores en la que hacemos la encuesta a todos los trabajadores y de ellos, pues de los 50 hay 10 que tienen un riesgo alto en al menos 2 de los sectores o de los ámbitos, de los entornos que estamos clasificando. Bueno, pues tienen riesgo alto en un entorno laboral y también un riesgo alto en un entorno familiar. Nosotros vamos a hacer esa primera foto y vamos a determinar qué trabajadores, por su riesgo asociado al entorno más el resultado que hemos obtenido de esa primera foto, serían aquellos que tienen que hacerse la prueba con mayor periodicidad. Y los separaríamos y los diferenciaríamos de aquellos pacientes que no necesitarían hacerse la prueba con más periodicidad. Por supuesto, y ahora lo comentaré un poquito más adelante, aquellos trabajadores, aquellos compañeros que tuvieran un IgG positivo y PCR negativo o IgM negativo, lo que estarían indicándonos esa foto que le hemos hecho es que quedarían fuera de este estudio, formarían parte de esa plantilla inmunizada y no tendríamos que volver a repetir los test. Vale, pues la tercera etapa del protocolo consiste en determinar el estatus epidemiológico de la plantilla y clasificar a todos nuestros trabajadores en estos 6 estatus diferentes. Desde el más a la izquierda que tenéis, con un marco moradito que representa un trabajador que no ha entrado nunca en contacto con el virus, hasta el icono más hacia la derecha, que veis que tiene un marco verde y que tiene una infección resuelta. Es decir, sería aquel que ya ha pasado por todas las fases de infección del virus y que ahora mismo ni es capaz de contagiar a sus compañeros porque no tiene carga viral, porque la PCR ya ha sido negativa 2 veces consecutivas y además tiene anticuerpos IgG que le confieren inmunidad de momento de forma permanente. Y nuestra idea o nuestro protocolo lo que hace es proporcionarle a la empresa esta imagen de los trabajadores, de toda su plantilla. Bien, os presento el informe de resultados que proporciona Imagen a todos los trabajadores que deciden utilizar este protocolo. Como veis, pues en este caso tenemos a mano izquierda, más o menos en el medio del folio, veis que tenemos un trabajador que ha sido PCR negativo, IgM negativo y IgG negativo. Veis que además, como información adicional,
estamos diciendo que este paciente, este trabajador, tiene un estatus clínico de no haber estado en contacto con el virus, pero tiene un riesgo inherente a su salud, pues tendrá una edad avanzada o a lo mejor una infección respiratoria, o sea, una afección respiratoria, tiene un riesgo alto también en el trabajo y tiene un riesgo del entorno familiar bajo, en este caso. A mano derecha tenéis toda la leyenda que hace referencia para que todos los trabajadores puedan interpretar bien sus resultados, y estos serían los informes que recibiría cada uno de los trabajadores que se ha sometido al protocolo, y también lo recibiría el coordinador del protocolo, digamos, aquella persona que la empresa determina que sea el coordinador de todo el protocolo y el que reciba estos resultados para tomar las acciones y las medidas adecuadas para proteger a su plantilla. Mirad, os pongo también como referencia el informe de resultados de un laboratorio que es de referencia. SYNLAB es un laboratorio absolutamente reconocido, un laboratorio de referencia. En este caso es un informe absolutamente real y quiero mostraros un poco la diferencia entre lo que SYNLAB decide hacer, que es un resultado negativo para el virus, no proporciona más información y hay grandes diferencias con el que habéis visto respecto a IMEGEN. Digamos que nosotros aquí lo que hemos querido hacer es proporcionar toda la información necesaria para tomar las medidas y para proporcionar las recomendaciones más adecuadas a esa empresa para que pueda seleccionar muy bien a quién hacer con mayor asiduidad el test. Las recomendaciones que damos a la empresa, las recomendaciones después de hacer esa foto inicial, después de hacer el test serológico y de PCR a toda la plantilla, las veis resumidas en esta diapositiva. Mirad, a mano izquierda tenéis toda la iconografía con todos los estatus. Arriba a mano derecha os he puesto esta leyenda. Todas estas diapositivas, por supuesto, bueno, Genotipia las distribuirá, las colgará para que pueda verse en tiempo real y también lo podéis ver, podréis ver en forma de presentación PowerPoint. Entonces, veréis que está toda la iconografía del estatus epidemiológico de todos los trabajadores. Bueno, pues un COVID en recuperación, nosotros les vamos a recomendar que permanezca ese trabajador en teletrabajo hasta que le demos 2 veces consecutiva una PCR negativa, durante 2 semanas consecutivas. Un COVID con infección resuelta, le vamos a recomendar una incorporación presencial. Esa persona no tiene riesgo de contagio a sus compañeros y además está inmunizado, con lo cual puede incorporarse presencialmente sin demasiadas medidas de precaución. Luego vendría toda la parte con el marquito morado que haría referencia a todos aquellos trabajadores que no han entrado en contacto con COVID-19 y, por tanto, tienen riesgo de contagiarse cuando entren en contacto con el virus, y en función de su riesgo combinado laboral, de salud basal y también familiar, pues le vamos a hacer una serie de recomendaciones. Desde la que tendría que ver con incorporación presencial a su puesto de trabajo, si ha adoptado las medidas de seguridad más adecuadas, hasta, en caso, por ejemplo, si veis al final de la página, a mano izquierda, lo que nos estamos encontrando es un trabajador que no ha entrado en contacto con el virus, pero que tiene una salud basal de riesgo y que además tiene un trabajo también de riesgo. Y entonces, lo que le vamos a recomendar a la empresa para que recomiende también a este trabajador es que, digamos, que vaya a teletrabajo, que teletrabaje todo lo posible para que tenga o asuma los mínimos riesgos posibles. Así veréis que vamos dando una serie de recomendaciones a la compañía para hacer que las personas que se reincorporen al puesto de trabajo estén lo más protegidas posibles para que no puedan contagiar a los compañeros, pero pensad también que podemos estar hablando de un colectivo que sea un restaurante o que sea, bueno, pues un cine o cualquier lugar de ocio, una tienda. Entonces, el objetivo de todo esto es tener y manejar la máxima información posible para que cualquier cliente, cualquier compañero o cualquier proveedor sepa en todo momento que está en un entorno seguro, en un entorno libre de COVID, porque estamos tomando las medidas necesarias para que en el momento que se produzca un contagio podamos localizarlo y pasar a esa persona a un confinamiento y tenerla de baja las semanas que sea necesario hasta que la PCR salga negativa. Además de estos datos que estáis viendo, en realidad esta diapositiva es una captura de pantalla del portal de clientes al que tiene acceso el gestor del protocolo. No os he comentado que el gestor de protocolo, pues en el caso de una gran empresa, es el servicio médico de esta empresa. Por ejemplo, BBVA tiene un servicio médico y la médico del BBVA maneja todo este tipo de información. En el caso de una empresa mediana, pues normalmente el gestor de protocolo suele ser la persona responsable de recursos humanos.
En el caso de una empresa pequeñita, suele ser incluso el propio dueño de la empresa o el propio director de la empresa el que maneja esta información. Lo que vería el responsable de la compañía es las gráficas más o menos como las podéis estar viendo en este momento vosotros en pantalla. Mirad, en el diagrama circular que tenéis a mano izquierda, el estatus clínico por trabajador estaría indicándonos que esto es un caso real, realmente. Nos estaría indicando que el 91,13% de esta plantilla no han tenido contacto con el virus y que, por tanto, son personal a riesgo y en el momento que entraran en contacto con el virus tendrían posibilidad de contagiarse y contagiar a otros trabajadores de la plantilla. Si veis, ellos tienen un 8,37% más o menos de infección resuelta, son personas que ya han pasado por la enfermedad. Realmente os tengo que decir que esta empresa está ubicada en Madrid y entonces tienen una tasa, un porcentaje de inmunizados que es mayor a la media que ahora mismo tenemos determinada en España. Y luego tienen un pequeñito porcentaje que estarían en alguna de las otras fases. Serían trabajadores que ahora mismo están absolutamente confinados en sus puestos, en sus casas, perdón, sin contacto directo ni con clientes, ni proveedores, ni otros compañeros de la plantilla, para evitar que ese contagio pueda, digamos, extenderse por la compañía. Veis también que el gestor del protocolo puede estar viendo el riesgo de salud asociado a cada trabajador. Y en este caso de esta compañía, pues ellos tienen únicamente un 12%, un 13% de trabajadores que por una cuestión de edad o de salud basal tendrían un riesgo mayor que el resto de la plantilla. Si vemos el riesgo laboral, pues un 57% de la plantilla tendría un trabajo que le supondría o viajar a otros países o entrar en contacto directo con otras personas de forma muy continua, con lo cual son de riesgo alto, según la encuesta que nosotros les hemos pasado. Y fijaos que en esta, pues bueno, trabajadores de riesgo bajo tenemos muy poquitos y de riesgo medio, pues bueno, un 40%. Y luego el riesgo del entorno por trabajador haría referencia pues a nuestros hábitos en nuestro entorno familiar y también pues cuando salimos, cómo nos protegemos. Hay una de las preguntas que me gusta mucho, que es que le preguntamos directamente a nuestro paciente o a nuestro trabajador en este caso, si ellos consideran que se protegen lo suficiente cuando salen de casa o si creen que podrían tomar más medidas, ¿no? Entonces, bueno, esto es importante que cada uno sea consciente de si la mascarilla se la baja un poquito porque se le empañan las gafas, si nos ponemos el gel hidroalcohólico lo suficiente, si mantenemos permanentemente esos 2 metros. Quiero que sepáis que este protocolo en ninguno de los casos va a sustituir a ninguna de las medidas que hasta ahora nos han estado diciendo y machacando en prensa, en tele y todos nuestros médicos y nuestro personal sanitario y que tenemos que cumplir a rajatabla, que es el distanciamiento social. Esto es la mejor medida contra el virus. Lo que ocurre es que una vez que falla el distanciamiento social, pues entonces lo que tenemos que hacer es tirar mano de todos los test posibles de la forma más racional posible para poder separar esas personas contagiadas de las que no están contagiadas en un momento determinado, poder tener esa foto y poder ser o convivir de la forma más segura y pasar por digamos, por esta pandemia de la mejor forma posible. Fijaos que también el gestor del protocolo, a mano derecha arriba, veis que hay una tabla en la cual nosotros tenemos el nombre y apellidos de cada trabajador, su estatus clínico, sus riesgos asociados con estos 3 iconos y la recomendación que tenemos para cada uno de ellos. En todo momento, el gestor de protocolo ve cuál es la recomendación. También otra cosa que les decimos es que cuando alguien cambia sus hábitos pues, familiares, cuando alguien pues, ha ido al médico y tiene una afección respiratoria o cuando cambia alguna circunstancia laboral, les pedimos que vuelvan a realizar la encuesta y que se vuelvan a clasificar. De este modo, la empresa tiene información permanente actualizada de cuáles son los riesgos que tiene con cada uno de sus trabajadores y puede seleccionar esos trabajadores a los que debe realizar el test con mayor asiduidad. Y bueno, en este caso al final lo que tenemos es una gráfica que permite a la empresa hacer un seguimiento de aquellos test que va realizando mensualmente. Al final, lo que vamos a conseguir con la aplicación de este protocolo es generar espacios de trabajo libres de COVID-19 y seguros para toda la plantilla. Pero bueno, para toda la plantilla o como yo os decía, para toda la plantilla y para todos aquellos clientes que están visitando nuestro espacio de trabajo y que nosotros podemos decirles que utilizamos un protocolo que, bueno, que va más allá de hacer un simple test. Va de, digamos, de fomentar una cultura empresarial apostando por la salud y por la prevención que genera en muchos casos un orgullo de pertenencia. Mi empresa apuesta por la seguridad de toda la plantilla y mi empresa
digamos, ha destinado una parte del presupuesto, mayor, menor, la que ha considerado oportuno, para, en base a nuestros riesgos, de una forma absolutamente objetiva, realizarnos unos test de forma periódica para garantizarnos al máximo posible que nuestra empresa está libre de COVID y garantizarnos un espacio de trabajo seguro, quitando todo ese estrés. Pero además hay una consecuencia inmediata tanto para la empresa como para la sociedad en general, y es que en el momento en el que alguien tiene un síntoma, pues unas pequeñas decimas de fiebre, esto genera una alarma enorme en la persona, un estado de ansiedad importante, y también en las personas que han estado en contacto más o menos directo con esta persona. Hacer estos test y tener la forma de hacerlos de una forma muy rápida, lo que nos garantiza es que podemos tener una respuesta en 48 horas diciéndonos si esta persona realmente está infectada por COVID-19 o no lo está. En caso de que no lo esté, no hace falta que se esté 14 días de baja, confinado en su casa, con la ansiedad que supone no saber si estás o no contagiado y no saber si puedes darle un abrazo a tu hijo o no darle un abrazo a tu hijo. Y si das positivo, pues perfectamente estarás de baja, estarás aislado en tu casa, pero además podrás estar aislado incluso de tu familia, evitando el contagio entre miembros familiares. En todo caso, se crea un clima de confianza que favorece el compromiso y un estado de confianza, insisto, entre la empresa y su plantilla. Se evitan, como os comentaba, bajas innecesarias y, sobre todo, en algunos meses en los que la epidemia estaba en unos grados muy importantes diarios de porcentaje de nuevos contagiados, en los que teníamos turnos de trabajo en actividades básicas y necesarias, como toda la industria agroalimentaria, como los que teníamos laboratorios, hemos podido evitar las bajas innecesarias. Y, como os digo, en el momento que había un síntoma que fuera compatible con COVID, hemos podido hacerle ese test a esta persona en concreto y asegurarnos si estaba o no infectado y si podíamos reincorporarlo y no hacer uso de la baja, o no lo incorporábamos y lo teníamos confinado. En todo caso, creo que este protocolo y todos los protocolos que, como cualquier otra empresa, entidad pública, etcétera, seamos capaces de idear, crean espacios de trabajo con garantías adaptadas a la nueva normalidad, ¿no? A esta normalidad que nos dicen nuestras autoridades que es a la que tenemos que acostumbrarnos a partir de ahora, hasta que, pues afortunadamente, tengamos, espero que muchas vacunas de diferentes compañías que puedan pues darnos esa inmunidad de forma lo más leve posible para poder pasar estos brotes o rebrotes de la enfermedad lo mejor posible, o bien que tengamos un test que yo creo que a final de año podríamos tener y disponer de él, que tiene mucho que ver por cómo reaccionan determinados individuos ante la enfermedad. A muchos de nosotros nos ha sorprendido desde el principio de todas estas informaciones, a principios de marzo, cómo podía ser que pues hubiera ancianos con 100 años que pasaban la enfermedad sin prácticamente síntomas, y por el contrario había jóvenes de menores incluso de 30 años que tenían un COVID terrible ingresados en la UCI, ¿no? Y no encontramos muy bien esa correlación que existe entre tener un coronavirus y pasarlo de forma asintomática, con síntomas leves o con síntomas graves o muy graves. Se cree que tenemos la firme convicción, sobre todo los que nos dedicamos a la genética, que la genética tiene mucho que ver con la respuesta de los diferentes individuos ante la infección por COVID-19, y hay en este momento hasta 8 estudios a nivel nacional y muchos más a nivel internacional buscando aquellas características genéticas que nos clasifican como pertenecientes a un grupo que tiene grandes posibilidades de pasar un COVID bueno o un COVID malo. Esto también generaría o nos haría tener una mayor, digamos, confianza o, digamos, disminuir los niveles de ansiedad en caso de que pudiéramos estar, digamos, ante un caso de riesgo, ¿no? En una situación en la que podemos haber estado expuestos a la enfermedad, si tenemos o conocemos, sabemos que genéticamente estamos predispuestos a tener un coronavirus bueno, pues digamos que podríamos utilizar esa información para saber, para manejar adecuadamente y mentalmente lo que nos va a ocurrir a partir de ese contacto con el virus. Por último, quería comentaros que este protocolo de incorporación o de reincorporación laboral segura que os he presentado lo hemos utilizado de forma personalizada en muchos sectores con diferentes resultados en cada uno de ellos.
lo hemos utilizado con profesionales sanitarios, lo hemos utilizado con administraciones públicas, con industrias y servicios y también con empresas financieras. En empresas financieras, aquellas que estaban ubicadas en Madrid, la verdad es que nos hemos encontrado con que tenían un grado o un porcentaje de personal inmunizado más alto que lo que se espera en la población general, que ese 5% que nuestras autoridades dicen que es la inmunidad que tenemos de forma general o estadística en la población. En industrias y servicios hemos visto que, sobre todo cuando estaban ubicadas en poblaciones que no han tenido un gran impacto, en los que no ha tenido un gran impacto el COVID, pues tenían un amplio porcentaje de trabajadores no inmunizados. Y luego hemos visto que en los profesionales sanitarios el porcentaje de personal inmunizado ya y que ha pasado la enfermedad es enormemente alto, de más del 30%. Y también hemos trabajado codo con administraciones públicas que querían incorporar a sus funcionarios de una forma segura y para los cuales hemos trabajado, en este caso, en función del sitio donde estaban ubicadas las empresas, bueno, con unos porcentajes diferentes en cada caso. Y por último, me gustaría acabar con, antes de pasar a las preguntas que queréis realizarme, con estas imágenes que creo que no reflejan la nueva normalidad, que reflejan la antigua normalidad, pero que ojalá dentro de algunos meses, no creo que sea este año, veremos si es el año 2021, con el desarrollo de las vacunas y nuestro avance en el conocimiento del COVID-19, de esa predisposición genética, de esos test cada vez más fiables, más específicos, más sensibles, pues podamos algún día estar concretamente y haciendo un homenaje a la ciudad de Valencia, donde está imagen situada y donde residimos, en este caso yo, pues podamos ver nuestras calles. A mano derecha el Maratón de Valencia, a mano izquierda, bueno, pues una imagen de la Marina Real, del puerto de Valencia, pues podamos encontrarnos y volver a una situación como la que tenemos ahora mismo en esta imagen. Bueno, muchas gracias, Ángela. Nos están agradeciendo mucho la charla. Tenemos un montón de preguntas, así que yo, bueno, son las 6. Te voy a ir diciendo preguntas y cuando empiece a verte carita de cansada, pues vamos parando porque están entrando bastante. Primero están entrando muchos mensajes de gracias, una charla estupenda. Entonces, a ver si puedo empezar Voy a empezar por las preguntas y ahora pasaremos a las últimas. Te empiezo por las del principio, que no tienen tanto que ver con esta segunda parte de la charla, y luego igual no hago todas las del principio para dar también cabida a las preguntas de la segunda parte de la charla, ¿vale? Entonces, del principio, te empiezo a decir algunas, nos dicen, si viene el temido segundo brote, ¿será como este primero? ¿O por el contrario se espera que la población ya esté en cierto modo inmunizada y por tanto sea más leve? Bueno, pues precisamente esa inmunidad de rebaño o esa hipótesis que teníamos de, bueno, es posible que los casos asintomáticos tengan un porcentaje elevado, que muchos de nosotros hayamos pasado la enfermedad porque sabemos que el virus es muy contagioso y cuando se realizó el estudio epidemiológico precisamente se buscaba que la inmunidad que tuviera la población española de forma general estuviera en el entorno del 50, 60, 70%. Esto hubiera sido la garantía de que ante un rebrote digamos, no hubiéramos tenido que activar un estado de alerta y que hubiera sido la situación completamente diferente a la que hemos tenido durante el mes de marzo, abril y mayo. Realmente con un 5% de inmunizados, con un 10% en algunas poblaciones, como mucho un 15% en algunas poblaciones muy concretas pero muy pequeñitas, si tuviéramos un rebrote masivo, pues porque no hubiéramos realizado bien el turismo, porque no hagamos los test de forma adecuada o porque no tengamos en cuenta, porque la población culturalmente no esté preparada para tomar todas las medidas de distanciamiento social, si esto ocurriera, realmente tendríamos un repunte como el que hemos tenido, tendríamos una situación como la que hemos tenido hasta ahora estos 3 meses. Lo que ocurre es que personalmente, y esto ya no os lo digo como profesional, yo creo que lo hemos pasado mal, creo que nos hemos visto un poco con el agua al cuello, creo que culturalmente la sociedad ha avanzado mucho y creo que ahora mismo estamos en disposición de hacer las cosas mucho mejor porque sabemos a lo que nos enfrentamos y pienso honestamente y humildemente que no tendremos un rebrote como el que hemos tenido hasta ahora. Pero tiene mucho que ver con el acceso que vamos a tener a los test, que cada vez será mucho mejor porque las empresas estaremos cada vez en mejor disposición de fabricar nuestros propios reactivos y ponerlos a disposición de la sociedad de una mejor manera y, por qué no decirlo también, de una forma más barata.
porque vamos a tener mejor acceso a las materias primas, pero sobre todo tendrá mucho que ver con esa nueva normalidad que toda la población estamos adoptando para que no vuelva a producirse, no volvamos a tener que tener un estado de confinamiento. Vale, por aquí nos dicen, si eres asintomático, ¿no quiere decir que tu carga viral es baja y por eso no desarrollas síntomas? ¿Por qué entonces un asintomático contagia? Bueno, no es exactamente así, no es absolutamente proporcional. Sí que parece ser que las personas asintomáticas, cuando se ha medido la carga viral, tienen una carga viral menor que las personas que tienen síntomas leves o síntomas graves. Pero no quiere decir que todos los asintomáticos tengan una carga viral muy baja. Desde luego, si tienes una carga viral muy baja, pues potencialmente eres menos, permitidme la palabra, contagiador. Pero si una persona que tiene una carga viral baja hace un estornudo y hay alguien enfrente para recibir ese estornudo y no hace falta que le caiga nada líquido, pero perdonadme la expresión, esa persona potencialmente se va a poder contagiar y tener coronavirus con una probabilidad muy alta, a pesar de que la carga viral de la persona que tenía enfrente, por ser asintomático, fuera un poquito más leve. Vale, por aquí, aunque es de las primeras preguntas, sí que hace alusión a los test que ya estáis haciendo. Nos preguntan si estos test se aplican en cualquier parte del mundo. Creo que lo has comentado en la charla. Sí, nosotros actualmente estamos trabajando para muchos gobiernos de forma directa. En España estamos trabajando para muchos hospitales públicos, incluido Canarias, Cantabria, Madrid, Barcelona, por supuesto Valencia y algunas otras ciudades, parametrizados en un Open Trons de forma masiva o bien trabajando a mano. Podemos trabajar para hospitales que hacen poquitos test y los que hacen muchos test, pero también estamos trabajando para el gobierno italiano, Ecuador, Bolivia, Colombia. Actualmente estamos ya en las últimas fases de obtención de la FDA Approval que nos permitirá trabajar en Estados Unidos. Y estamos trabajando actualmente, creo que para 15 países diferentes a través de distribuidores, a través de personal propio. En todos estos países se está utilizando tecnología española y desarrollada gracias a que en su momento, insisto, el gobierno español dijo necesitamos una tecnología propia que sea capaz de ofrecernos la garantía de que vamos a utilizar, de que vamos a tener siempre disposición de este tipo de test para nuestra población. Una vez que en España la situación se regulariza, estamos en una situación diferente en la que ya el porcentaje de contagiados es menor, hemos podido afortunadamente exportar esta tecnología, pues en este caso principalmente a países de Latinoamérica, aunque también Italia y otros países europeos como Francia, donde ahora mismo tienen en Latinoamérica una tasa enorme de contagiados diaria. Luego nos dicen, ¿a partir de qué día posterior a la infección la PCR puede detectar el ARN viral? Es decir, ¿puedes contagiarte un día y al día siguiente dar positivo en la PCR? No, no es nada probable. Normalmente nosotros recomendamos que cuando una persona ha estado expuesta, y nos ocurre mucho, pues tenemos casos en los que un trabajador acaba de aterrizar, baja de un avión o ha estado en un restaurante y recibe una llamada diciendo que había un positivo en ese restaurante o que han detectado en el aire acondicionado, en una superficie, lo que sea. Se ha hecho un control y se ha detectado un positivo, o bien en un avión en el que viajaba se ha detectado un positivo. Nosotros la recomendación es que esa persona esté 5 días en su casa confinada, sin contacto directo, a ser posible, con ningún otro humano, y a partir del 5.º día es cuando hacemos el test de PCR. No tiene tanto que ver con la sensibilidad de la PCR, que es capaz de detectar hasta entre 5 o 10 copias absolutas del virus, y ya os digo que generalmente una persona contagiada tiene millones de copias. Tiene mucho que ver con la toma de muestra nasofaringea. Una cosa que no he comentado en la presentación es que la toma de muestra nasofaringea tiene una sensibilidad del 75-80%, y esto significa que con una carga viral baja y una toma de muestra regular podríamos estar dando un falso negativo porque no hemos sido capaces de arrastrar el virus suficiente como para que la PCR nos dé positivo. En este caso ya os digo que son 5 o 10 copias. Entonces, bueno, pues es muy importante que la toma de muestra se realice correctamente y mi recomendación sería, si yo mañana me entero que una persona con la que he estado hoy era positiva y he estado muy cerca de esta persona, me espero 4 días en casa y al 5.º día me voy a que me hagan un test de PCR, bien por el sistema público, privado, a nivel privado, como sea, pero merece la pena hacerlo en el 5.º día, porque hacerlo antes nos podría dar una sensación, podría ser un falso negativo,
porque todavía no tenemos una carga viral suficiente o la toma de muestra no nos garantiza que esa carga viral la voy a poder detectar con suficientes garantías. Entonces merece la pena esperar un poquito. Yo recomendaría 5 días. Luego nos dicen, ¿es posible que algunos pacientes no desarrollen inmunidad específica contra el virus? Bueno, hemos tenido muchos casos. Hay un caso que se repite muchísimo y son trabajadores que nos han dado en esa primera foto que os comento PCR negativa, IgM positiva, IgG negativa, con lo cual uno esperaría que, ostras, entró en contacto con el virus, la carga viral ya es muy bajita o no tiene ya carga viral, tiene la IgM en este momento, está desarrollando la inmunidad de proximidad, la rápida, la de barrera, pero todavía no tiene IgG desarrollada, con lo cual, bueno, pues vamos a esperar y le hacemos el test de anticuerpos nuevamente la semana que viene o dentro de un par de semanas y así nos garantizamos que ya ha desarrollado la inmunidad permanente. Bueno, pues nos estamos encontrando casos en los que la IgM sale positiva, volvemos a repetirle el test en 2 semanas y vuelve a salirnos el mismo resultado, PCR negativa, IgM positiva, IgG negativa, y lo que nos ocurre dentro de las 2 semanas siguientes es que realizamos el test y nos sale todo negativo. Y esto, bueno, tiene 2 explicaciones, pero la más plausible es que la IgM nos haya dado positiva y luego negativo porque estamos detectando algún otro coronavirus y no COVID-19. Estos test, como os decía, son similares a un predictor, pero no nos ha dado tiempo suficiente a las empresas que se dedican a esto, no es el caso de Immegen. Generalmente estos test se fabrican principalmente en Corea, China y una empresa americana, pues no les ha dado tiempo a hacerlo lo suficientemente específico. Han tenido una presión enorme mundial para sacar lo que tenían lo antes posible y, bueno, pues no tienen la sensibilidad todavía adecuada y nos estamos encontrando con que hay pacientes que tenían una IgM positiva, COVID-19, pero luego acaban perdiéndola y no desarrollan la IgG positiva y pensamos que en esos casos es que ese IgM positivo era un falso positivo de COVID-19 y en realidad lo que tenían era una gripe en un momento muy malo que podía llevarles a error o que les llevó a error. Luego nos dicen, para todos los trabajadores de la empresa, ¿se les realizarían tanto pruebas de PCR como serológicas? En la foto inicial sí, lo que haríamos sería hacer las 2 pruebas con un sentido principal y es que si tenemos un 5% de personas inmunizadas, a estas personas inmunizadas con una PCR negativa, IgM negativa, IgG positiva, las vamos a sacar directamente de la ecuación y no tendremos que volver a repetirles el test. De hecho, cuando digo recomendamos, generalmente lo que hago es seguir las recomendaciones del Instituto de Salud Carlos III, de la OMS o de otros organismos oficiales. Immegen no va por libre en este sentido. Lo que hacemos es recopilar toda la información disponible y actualizada y las recomendaciones en este caso es que hacemos el test de anticuerpos para ese 5% que vamos a obtener de IgG positivos, lo sacamos directamente de la ecuación y esas personas no volveremos a hacerles el test hasta 6 meses después, que es cuando el Carlos III nos recomienda que volvamos a hacerles un test de anticuerpos para ver si el IgG sigue siendo positivo y han desarrollado esa inmunidad permanente. Lo que vamos a repetirles cada 2 semanas, cada 3 semanas, cada mes, cada 2 meses, a la vuelta de vacaciones, es el test de PCR, que es el que nos está garantizando que esa persona no está contagiando. Y más o menos cada mes, cada 2 meses, de una forma aleatoria hacemos algunos test también de anticuerpos para, bueno, pues para ver un poco el estatus, para tener esas fotos o esas imágenes de la empresa. Sí, por aquí preguntaban si para los trabajadores del sistema de salud era recomendable hacer test periódicos o esperarse a hacer los test cuando hay algún síntoma. Porque como están en contacto, claro. Bueno, es que bajo mi punto de vista son el colectivo por excelencia el que debería tener acceso a estos test de forma inmediata y de forma regular. Me consta, hay una de las recomendaciones del Carlos III que está hablando de hacer poolings. Poolings es que nosotros hacemos la toma de muestra individual, hacemos la extracción de ARN individual por cada muestra, pero luego juntamos 5 o 6 muestras para hacer una única PCR. Esto nos ahorra algo de coste, no del todo, no el coste principal, pero nos ahorra algo de coste y nos permite, en todo caso, ajustar un poquito más el presupuesto y hacer los test con mayor periodicidad. Lo ideal en todos los sectores, máxime en el sanitario, bajo mi punto de vista, es realizar los test de manera muy frecuente para que cuando detectemos un positivo no podamos estar contagiando a nuestros compañeros y a nuestras familias y podamos
a esas personas confinarlas y dejarles pasar la enfermedad hasta que la carga viral desaparece, desarrollan la inmunidad y pueden reincorporarse pues, laboralmente de forma estupenda y también familiarmente sin riesgo a contagiar a sus familias, que ha sido durante esta pandemia yo creo que una de las causas de ansiedad mayor que incluso pensar si uno va a acabar en un hospital o no tiene que acabar en un hospital. Yo creo que esa ansiedad que han desarrollado los sanitarios pensando en que podían contagiar a sus familias se podía haber evitado en parte haciéndoles esos test de una forma periódica, semanalmente incluso, para que ellos estuvieran permanentemente seguros y sabiendo que se les iba a detectar la enfermedad en el primer momento de su desarrollo. Luego nos dicen, esto es una pregunta más, dicen, ¿este método no podría provocar que se discrimine a los trabajadores en base a su riesgo? Por ejemplo, que se les despida o no se les renueve o no se les contrate por este motivo. Bueno, yo es que creo que es justo todo lo contrario. Cuando tú tienes a una persona que está contagiada, pensad que el COVID-19 es una infección vírica, como puede ser la gripe A o la gripe B, y yo no he oído ningún caso de que alguien que tiene gripe, cuando está en la empresa estornudando, lo que le dice cualquier compañero, el jefe y la persona de recursos humanos es, por favor, vete a tu casa, toma paracetamol y no contagies al resto de la plantilla. Yo no creo que sea una cuestión de discriminar. Esto es un estado por el que vamos a pasar todos y cada uno de nosotros, más pronto o más tarde. No creo que sea una cuestión discriminatoria y todo lo contrario. Lo que tenemos que hacer es tomar las mismas precauciones que tomamos cuando hay una gripe en la plantilla, que es no te preocupes, trabaja desde casa si es que puedes, pero pasa la enfermedad y cuando te encuentres mejor te reincorporas. Si es necesario se coge la baja, si no es necesario no se coge la baja. Pensad también, y vamos a pensarlo, vamos a ver, prematísticamente, si una persona tiene un COVID positivo, lo que vamos a hacer es pedir la baja para esa persona y va a estar de baja durante un tiempo confinado en su casa. No creo que sea un problema especial para la compañía y yo pienso que es una medida de seguridad para el resto de la plantilla. No creo que sea no he oído en ningún caso, en todos los meses en los que llevamos trabajando, a ningún trabajador que haya venido aquí a hacerse un test que nos haya dicho que haya tenido una medida de represión por parte de la empresa por tener un resultado positivo. Todo lo contrario, ¿eh? Todo lo contrario. A mí me gustaría deciros que lo que he visto principalmente, y aprovecho, perdona Loreto, es para comentaros que lo que se ha generado es todo lo contrario, es un orgullo de pertenencia. Es aquellos trabajadores que dicen, jolín, un test que sabemos que ha sido tan imposible a veces de conseguir. Un test que no está al alcance de todo el mundo, pues porque, bueno, muchas empresas no conocen estos protocolos, muchas empresas no tienen el presupuesto adecuado, muchas empresas no tienen, teniendo el presupuesto adecuado y conociendo quién se lo puede hacer, pues lo que no tienen es, digamos, la cultura para emprender este tipo de protocolos, pues lo que ha ocurrido es que los trabajadores que están dentro de una compañía que sí que culturalmente entiende que esto es lo que tiene que hacer para salvaguardar sus plantillas, lo que ha hecho es desarrollar un orgullo de pertenencia. Jolín, pertenezco a una empresa que se preocupa por nosotros y nos pone estos medios a nuestra disposición. Por aquí nos preguntan más o menos el costo aproximado que tiene el test empresarial. Ok, pues mirad, os voy a dar una referencia de precio porque, claro, pensad que tenemos empresas de 3 trabajadores que son ingenieros que tienen que entrar todos los días en quirófano a ayudar a un neurocirujano con sus materiales y que están encima de pacientes y no pueden permitirse el lujo de contagiar, pero son una empresa pequeñita y a lo mejor pues estarían pagando, bueno, el precio estándar más o menos de mercado sería por un test combinado de anticuerpos más PCR o ELISA más PCR como unos 150 euros. Pues este sería el precio estándar, pero claro, tenemos empresas de 1.000 trabajadores, 2.000 trabajadores y en estos casos pues el precio sería un poquito más ajustado. Tiene mucho que ver con que como nosotros enviamos a una enfermera o un enfermero a las empresas a que tomen la muestra, pues el coste de tomar una muestra o de tomar 20 prácticamente es el mismo para nosotros y entonces, pues bueno, los costes se pueden diluir un poquito más cuando tenemos unas empresas más grandes. En todo caso, luego las repeticiones de PCR tienen un coste menor y luego vamos espaciando y vamos periodificando los test y sobre todo lo que hacemos es pedir a las empresas que evalúen los resultados, que estén permanentemente contra ese portal de clientes mirando un poco su estatus epidemiológico, qué trabajadores tienen que analizar y a veces lo hacen al revés. Les decimos, ¿qué presupuesto podrías estar invirtiendo en esto? Divídelo y mira qué parte de la plantilla puedes evaluar o con qué frecuencia puedes evaluar a tu plantilla.
Por aquí sí que nos dicen, enhorabuena por la presentación, el protocolo me ha parecido muy bueno, pero me gustaría saber cómo se puede encajar, pues sabemos que los reconocimientos médicos en una empresa son o eran voluntarios y personales. Ok, una parte que no he entrado demasiado es en la parte de la legislación y en la parte, el trabajador firma un consentimiento informado, por supuesto, como ante cualquier prueba clínica que se tenga que hacer, y también firma el consentimiento de que el gestor en su empresa tenga acceso a esa información. En realidad, os tengo que decir que hay digamos que la EMS se ha pronunciado acerca de si la empresa tiene o no derecho a conocer si un trabajador está infectado o no está infectado con COVID. Yo os tengo que decir que el pronunciamiento ha sido afirmativo. Las empresas tienen derecho a conocer si en un test que le hacen a sus trabajadores el resultado es positivo o negativo. No tienen derecho a saber si el trabajador tiene, por ejemplo, un HIV que le conferiría un estatus de salud de riesgo alto. Y entonces, en las encuestas, cuando incluimos las preguntas relacionadas con el estatus de salud basal, les preguntamos si tienen alguna de estas enfermedades o si ellos se clasifican como de salud basal, digamos, de riesgo alto, porque es verdad que un trabajador no tiene por qué manifestar a sus empresas, a su empresa correspondiente, si es VIH positivo o negativo. Entonces, esa información la vamos a salvaguardar también en nuestro protocolo, por supuesto, pero es verdad que mientras dure el estado de alerta y esto sea considerado una pandemia, la empresa va a tener derecho a conocer el resultado de nuestros test. Pero yo, insisto, lo enfocaría, y perdonadme que sea un poco pesada, lo enfocaría en el sentido en el que la empresa no hace estos test para tirar a nadie a la calle. Lo que hace es hacer estos test para salvaguardar al máximo la salud en conjunto de la plantilla. Entonces, lo mejor que podemos hacer es colaborar todos juntos para asegurarnos que los espacios donde trabajamos están libres de COVID-19. Una pregunta que nos hacen mucho es que si el test de PCR no sería mejor hacerlo en muestra sanguínea. Es que no vamos a encontrar el virus en una muestra sanguínea. El problema es que lo tenemos que buscar en las vías respiratorias altas, que es donde está el virus localizado. Ojalá se pudiera hacer en sangre, porque entonces sería todo mucho más fácil. Porque una muestra nasofaríngea, muchos de vosotros a lo mejor os habéis hecho el test, pero primero que el personal tiene que estar un poquito entrenado y segundo que es algo que pone muy nervioso al paciente y que tienes que tenerlo prácticamente contra la pared para evitar que huya hacia atrás. Entonces, ojalá lo pudiéramos encontrar. De hecho, se están empezando a hacer estudios, pero las publicaciones es como os decía, se está publicando todo tipo de datos sin demasiado respaldo científico, si lo podemos encontrar en orina, si lo encontramos en semen, si lo encontramos en otros fluidos, pero es que la cantidad de virus que encontramos en estos fluidos cambia muchísimo a lo largo de la enfermedad y no está en carga viral suficiente como para que podamos detectarlo. Y luego también otra pregunta que hacen es si los seguros médicos cubrirían este tipo de test o si se espera que sea así en el futuro. Sí lo cubren. Hay algunas compañías sanitarias que están cubriendo el test. Otra cosa son los requisitos que pongan a cada uno de sus asegurados y por permanencia, en fin, hay todo tipo de requisitos, pero me consta que al menos 2 compañías aseguradoras cubren este test. Entrad en la página web de vuestra compañía aseguradora y buscadlo porque probablemente las que lo hacen lo estén anunciando. Un par de ellas estoy segura de que lo están cubriendo. Los que no lo cubren y no lo pagan son las empresas de prevención. Todo este servicio, lo que llamamos mutuas, pero que está mal llamado, en realidad son las empresas de prevención. Las empresas de prevención están ofreciendo estos test, sobre todo los rápidos, o PCR en colaboración con laboratorios como Imagen u otros laboratorios, SynLab u otros laboratorios, pero no están cubiertas en lo que paga la empresa por ese servicio de prevención y hay que abonarlo extra. Y a nivel particular, algunas pólizas lo incluyen en determinadas circunstancias, a veces solamente en casos sintomáticos y otras veces solamente en función de qué criterios cumples respecto a la póliza que tienes contratada. Bueno, aquí nos hacen un comentario un poco de lo que hablábamos anteriormente. No es una pregunta en sí, es un comentario, pero bueno, lo lanzo. Dice, el sector cárnico está generando mucha alarma por los brotes y rebrotes que se están dando en Europa, pero también en los Estados Unidos. Y no se sabe en Latinoamérica dónde existe una industria cárnica muy grande, pero con grandes huecos, espera, que no me baja, pero con grandes huecos en su sistema de gestión. En general no se preocupan de la salud laboral y por extensión
de la empresa. Sin embargo, los gobiernos obligan a observar medidas a la gente corriente que se contradicen con las empresariales. La solución es muy difícil por el alto coste económico que se le traslada a las empresas, que no son obligadas a aplicar este tipo de medidas y, por tanto, no tienen en cuenta el entorno del trabajador y de la sociedad, lo que se convierte todo esto en un círculo vicioso. Lo quería decir ahí porque, bueno, nos lo pasaban. Es verdad que es un tema delicado, pero... Es cierto que cada país va a tener una legislación determinada, va a tener un acceso a los test, va a tener o no industria local que sea capaz de proporcionarles mascarillas, que sea capaz de proporcionarles test de PCR, que sea capaz de tener laboratorios que den un mejor o peor servicio. Pero también es verdad que en estas industrias cárnicas, pues vamos a pensar en una empresa que es enormemente grande. Una empresa muy grande tiene recursos económicos pues, proporcionales a lo grande que es la empresa, pero aún así estamos hablando de que quizá la empresa puede aplicar este protocolo, que por cierto no lo he comentado, pero el protocolo en sí, nuestra empresa lo ofrece de forma absolutamente gratuita. Tú puedes tener este protocolo de forma gratuita en tus compañías, implantarlo y hacer 3 análisis. No, para nosotros lo importante y lo que querríamos que quedara después de este webinar es que nuestro compromiso con la cultura subyacente y posterior al estado de confinamiento que hemos tenido. Es muy importante que además de llevar mascarilla podamos utilizar este protocolo. Pues bien, en estas compañías no haría falta que el test se lo hiciéramos cada 2 semanas al presidente, al director general y a la responsable de recursos humanos. Es que nosotros, por ejemplo, en pequeñito, cuando hemos estado trabajando en el laboratorio en muestras oncológicas, que son nuestra tarea habitual, en muestras de diagnóstico genético, que es a lo que nos dedicamos todos los días del año, nosotros lo que teníamos eran 2 turnos de trabajo por cada una de las delegaciones de laboratorios que tenemos por España y los test de PCR no los hemos hecho de forma general a toda la compañía, porque muchas de las personas estaban en teletrabajo y no es necesario hacer ese test. Lo que hemos hecho son test de PCR a aquellos trabajadores que estaban todos los días en contacto pues, con muestras de COVID-19 porque estábamos ofreciendo el servicio o que eran para nosotros servicios esenciales porque estaban realizando análisis de diagnóstico genético y para nosotros eran plantillas esenciales. Entonces, en una empresa alimentaria o en una empresa cárnica que tenga 600 trabajadores, es posible que en las líneas de producción, me lo invento, puedan tener 20 trabajadores por turno. Bueno, pues sería suficiente con que esa empresa, aunque tuviera recursos económicos limitados, hiciera o aplicara un buen protocolo centrando su atención en los riesgos inherentes a esas personas que están en contacto directo con el producto que están fabricando. Bajo mi punto de vista, es precisamente en aquellos sitios donde el protocolo tiene más sentido, que es en una empresa muy grande, pero que el foco de atención tenemos que ponerlo allí donde nuestros clientes nos exigen que tengamos la máxima precaución posible. Vale. Bueno, sé que ahora a las 7 tienes otro compromiso, así que vamos a hacer un par de preguntas y ya vamos terminando. Esto creo que lo comentabas en tu charla antes. Dice, ¿qué tan confiables son en este momento las pruebas de antígenos y las pruebas de respuesta rápida moleculares? Bueno, las pruebas de anticuerpos mediante ELISA son unas pruebas bastante muy sensibles y muy específicas. Realmente tuvimos un problema enorme en marzo, pero sobre todo en abril, con la provisión de reactivos. Realmente estos reactivos no estaban disponibles en el mercado y no hemos podido hacer técnicas de ELISA hasta hace bien poco realmente, porque teníamos que utilizar los test de flujo lateral por la incapacidad de tener máquinas de ELISA y sobre todo los reactivos que se utilizan para estas máquinas. Afortunadamente esto, os diría que más bien en España, en Latinoamérica seguirán teniendo problemas, ahora mismo está resuelto y hay muchos laboratorios que disponemos de esta tecnología y que podemos hacer también técnicas de ELISA. Pero hasta hace muy poco hemos tenido que utilizar flujo lateral, test de flujo lateral. Los test de flujo lateral, pues mirad, funcionan por empresas, origen de las empresas, pero también lotes incluso. Entonces, nosotros hemos tenido lotes que hemos devuelto literalmente como el gobierno, como le ha pasado a muchísimos países, yo os diría que todos, y hay otros lotes que funcionan estupendamente bien. En nuestro caso es tan lamentable como que tuvimos a 2 personas a las que detectamos muy rápido el coronavirus, las confinamos y tenemos esos estupendos estatus epidemiológicos de IgG positivo, personas inmunes, y que hemos utilizado como conejillo de indias para digamos, evaluar esos test de flujo lateral y asegurarnos que eran correctos. Tiene una sensibilidad, como he comentado en la charla, pues en el mejor de los casos del 95% y muchas veces no tienen respaldo o no es cierto lo que dice el propio manual de instrucciones que acompaña al dispositivo, desafortunadamente. Por aquí nos preguntan también dónde se puede descargar el protocolo.
Bueno, el protocolo no se puede descargar de ninguna parte. Lo que haría la empresa es ponerse en contacto con nosotros. Nosotros se lo contamos al responsable del protocolo en media hora. En esa media hora lo que hacemos es darla de alta, lo damos de alta, le enviamos la encuesta personalizada y, bueno, pues esa persona ya tendría acceso a su entorno web en el cual podría ver los resultados, que en un primer momento sería 0. Pero vamos, que si es acceso al protocolo, acceso a la información, pues mirad, estamos en la diapositiva adecuada. Aquí tenéis mi correo electrónico, podéis localizarme en cualquier momento, contactáis con nosotros, os contamos un poquito mejor en qué funciona de forma personalizada la persona responsable y a partir de ese momento nos ponemos en marcha y os damos acceso al portal de clientes para que podáis evaluar el estatus epidemiológico de la plantilla en función de los análisis que realicéis. Y como digo, lo más importante, disponed de la información, podéis disponer de la información, en todo momento hagáis un test, 100 o 1000, los que os podáis permitir, los que consideréis más de riesgo, pero yo creo que hay que tomar medidas y hay que, digamos, transmitir ese orgullo de pertenencia a la plantilla o salvaguardar la seguridad. Y luego ya una última pregunta, nos dicen, con las restricciones, bueno, nos dicen, ante lo que está pasando en algunas comunidades de Huesca, ¿cuál sería su recomendación? Y con las restricciones de viajes que hay actualmente, ¿cómo IMEGEN apoya a los otros países fuera de España? Bueno, vamos a ver, lo que está ocurriendo localmente, no sé si os habéis dado cuenta, a mí me llama la atención que el rebrote se localiza enseguida, se sabe enseguida el número de personas infectadas. A mí me da la impresión de que el acceso a los test, bueno, no me da la impresión, es cierto, el acceso a los test es mayor ahora en el mes de junio, lo será mayor en el mes de julio y lo será mayor a lo largo del tiempo. Esto nos permite que, como los test están más accesibles en nuestro sistema público y también en el sistema privado, nos permite actuar cuando detectamos un caso positivo de una forma más rápida y nos permite, además, porque ya hemos estado confinados y sabemos a lo que nos arriesgamos, cerrar fronteras, bien sea mi pueblo o bien sea mi país. Las medidas que está tomando el gobierno respecto al turismo, yo comprendo que son muy complicados, que son temas que tienen un alto componente político, un alto componente social. Nos estamos arriesgando con la economía de un país entero y esto no es en absoluto una cosa de risa. Pero sí que es verdad que creo que tendríamos que tomar medidas acordes con el riesgo al que nos vamos a someter. Y me da la impresión de que España, en el mes de julio, en el mes de agosto, va a estar preparada, pues porque tenemos todos esos open drones, tenemos robots que trabajan de 1000 en 1000. Un Gregorio Marañón está haciendo diariamente 1400 muestras, pero esto podría incluso con un turno de trabajo, un par de turnos de trabajo. Digamos que esto podríamos reproducirlo y multiplicarlo para evitar no el turismo, sino el turismo descontrolado. Y creo que los adolescentes, los jóvenes, son un foco importante de contagio, de riesgo ante la enfermedad porque cursan en su mayoría de forma muy asintomática y que pueden llevarnos a una población que, ojo, estamos protegidos, llevamos mascarilla, mantenemos las distancias, siempre va a ser un rebrote un poquito menos fuerte que el que hemos tenido hasta ahora, donde no teníamos ningún tipo de protección, pero creo que todavía por parte del gobierno y haciendo uso de medios tanto públicos como privados, podemos tomar todas las precauciones que estén en nuestra mano para salvaguardar nuestra economía, pero, por cierto, y más importante, nuestra salud. Sí, por aquí había alguna pregunta que, bueno, ya no la he hecho, que decía que hasta qué punto era recomendado o efectivo hacer estos test a los niños antes de ir al colegio ahora en septiembre. Bueno, lo de los niños nos tiene a todos desconcertados. Los niños, pues no hay muchos estudios acerca de niños que se estén analizando, pero hay ya algunos estudios que nos han sorprendido porque no somos capaces de detectarles una PCR positiva y sin embargo han pasado la enfermedad. Entonces, los niños, por lo que sea, estamos buscando si tienen el virus pues en orina, si lo podemos detectar en mayor proporción en otros fluidos, pero los niños, lo que os puedo decir, y me sabe mal porque os voy a dar esta información, no es del todo precisa, pero es que probablemente dentro de 2 semanas sea menos precisa o mucho más precisa, porque toda esta información cambia semanalmente con pruebas y con datos que nos van llegando de cada país. Pero es que los niños hasta ahora son como una fuente de transmisión absolutamente horizontal que además cursan muy asintomáticos, pero es que además nos es muy difícil detectar la enfermedad en ellos.
Aparte de que además no son un foco de interés, con lo cual analizamos a adultos pero no analizamos a niños. No está recomendado realmente. Y sin embargo, sí que os diré que estamos trabajando para algún colegio, privado en este caso, al que estamos haciendo los test de forma general a todos sus trabajadores y además de forma periódica. Y nos es muy importante que estos profesores en los cursos de verano estén perfectamente salvaguardados, pero en ningún caso hemos recomendado que los alumnos se hagan estos test, en ningún caso. De hecho, las autoridades sanitarias tampoco lo están recomendando. Pues nada, Ángela, yo creo que ya está bien por hoy. Me da pena, me sabe mal porque somos mucha gente conectada, pero bueno, sé que tienes un compromiso, así que nada, agradecerte otra vez más que hayáis participado en otro webinar de Genotipia y a ti personalmente por la charla y a todos deciros que a lo largo de esta semana recibiréis el vídeo, le pediré a Ángela también la presentación y os mandaremos el vídeo junto con la presentación y bueno, ya sabéis, Ángela os ha dejado ahí el contacto, si tenéis cualquier otra duda ya sabéis que podéis contactar a Ángela sin problema. Así que nada, despedirnos y de nuevo, Ángela, agradecerte tu participación en este webinar. Y un saludo a todos y feliz puente para los que mañana tenéis este día festivo. Hasta luego. Muchas gracias. Chao.